La primera parte está enfocada a un tema que vamos a ver y es un tema que les va a ayudar bastante para cuestiones de diagramación de aquí en adelante, ¿no? Estoy mirando sus trabajos de la tipografía Times Roman. Hay unos trabajos muy buenos, hay otros por mejorar, pero el tema de hoy básicamente lo que va a permitir es eh, complementar cuestiones de diagramación y cuestiones de organización en una pieza gráfica, llámese un volante, llámese un afiche, llámese una revista, llámese un periódico, ¿correcto? De tal manera que el factor de diagramación siempre tiene que estar presente. ¿Listo? Eh, Vamos a dar el tema, que básicamente se llama sistemas reticulares, vamos a retículas en publicaciones y posteriormente la segunda parte de la clase la vamos a enfocar a realizar un ejercicio que tendrán que presentar hoy antes de la 1 de la tarde. ¿Listo? Entonces igual van a quedarles casi 2 horas larguitas para que ustedes puedan realizar ese ejercicio. De antemano les pregunto a los asistentes, a los chicos, a los estudiantes, todos tienen Illustrator ahí en sus computadores. Sí, sí, ok, sí. Ok, ¿por qué? Porque vamos a trabajar hoy en la pantalla de Illustrator, de tal manera que eh, pues ya les comentaré cómo va a ser el ejercicio, ¿listo? Bueno chicos, entonces cabe resaltar también otro punto ahí, la clase también está siendo grabada, de tal manera que ustedes podrán acceder a esta clase en YouTube. Igual yo ya les he enviado los enlaces de estas clases para que si alguien se perdió en algún momento o se desconectó por X o Y circunstancia, pues tenga la clase ahí disponible para trabajar. ¿Listo? Entonces, eh, permítanme un momentico. Yo voy a hacer aquí una. Listo. Entonces, voy a compartir la pantalla. Chicos, porfa. Entonces me avisan eh, si me avisan ahí en el chat si están viendo la pantalla compartida. Si están viendo el entorno gráfico de Illustrator. ¿Sí? Ok. Entonces, es importante que tengamos presente esta primera parte, ya que es fundamental para la elaboración del ejercicio que vamos a hacer, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en lo que es una doble página de periódico y también nos vamos a centrar en lo que es una doble página de revista, ¿no? Lo traigo a colación porque el siguiente semestre, cuando estén en diseño editorial, pues ustedes van a tener que diseñar esto, ¿no? Y pensar la retícula de esa forma, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros eh, vemos una publicación, ¿sí? La publicación por lo general siempre nosotros no la vemos simplemente el texto y la información que está ahí. No percibimos algo más allá de eso, tal vez algo meramente de diseño, pero lo que me interesa en esta clase es que empecemos a identificar muy bien lo que son las guías, cómo está construido eh, esa diagramación y esos textos e imágenes que hay dentro de una publicación, ¿no? Entonces, el reto y el ejercicio consiste en que de aquí en adelante, cuando veamos un periódico, cuando veamos una revista, eh, pues veamos la revista, sí, con la parte de diseño, pero también con estas formas reticulares, con esta forma de cuadros elementos. Entonces, las retículas básicamente son esquemas eh, que se van generando por medio de guías y estas guías me van a ayudar a determinar y a organizar todos los elementos en una página. ¿Listo? Eh, entonces, vamos a empezar a mirar.
y a cuadrar primero lo que son los primeros elementos de retícula que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, el primer elemento de retícula que deben tener en cuenta es la margen, ¿no? Recuerden cuando veíamos los especímenes tipográficos, que habían unos especímenes tipográficos que el texto como tal ya llegaba hasta el borde de la página, de tal manera que si se iban un poquito más, cuando se recortara, ese texto se podría correr, ¿no? Se podría cortar. Entonces, esto precisamente es porque no respetan esa margen, ¿no? Es como cuando tenemos nuestros cuadernos y empezamos a escribir, tenemos que llegar a la margen y automáticamente sabemos que llegamos a ese borde, tenemos que bajar de una vez, ¿listo? De tal manera que siempre, y eso es regla de oro, siempre, siempre que ustedes vayan a hacer una publicación, vayan a diagramar algo, llámese cualquier pieza gráfica que estén trabajando, siempre deben eh, establecer lo que son las guías de margen, ¿listo? La margen se convierte como un elemento principal y obviamente pues también podemos empezar a jugar con las medidas de las márgenes, ¿no? Porque en la parte superior podemos colocar una medida, en la parte inferior otra, en la parte derecha otra y en la parte lateral otra, ¿no? Eso más que todo se ve mejor en lo que son los libros, ¿listo? Pero digamos en publicaciones como revistas y periódicos por lo general siempre van centradas, ¿listo? Entonces acá yo tengo unas guías. Recuerden que este ejercicio lo podemos hacer perfectamente con las guías que da Illustrator, pero lo que hice fue tomar la herramienta de línea y con Shift hacer una línea, ¿listo? Que básicamente esas van a ser nuestras guías. Esto es una línea, es un vector, ¿vale? Entonces, fíjense que vamos a quitar estas guías. Vamos a acercarnos un poco más. Chicos, recuerden que cualquier cosa que tengan, yo estoy viendo el chat. Cualquier pregunta que tengan, no deben hacerla en el chat, ¿listo? Entonces, si nos fijamos, este periódico tiene una margen, ¿no? Una margen que recorre todo el cuerpo de texto, de tal manera que la vamos a empezar a identificar, ¿no? Entonces, dice que esta margen tiene que ir, ojo a esto, del borde del papel hasta el final del papel, ¿no? Esto va de lado a lado. Y tenemos una margen eh, vertical, y las verticales son bastante curiosas porque estas me van a marcar ya estilos de página, donde esos estilos pues se van a empezar a repetir en otros, ¿no? Es como la base principal de ellos. Teniendo claro eso, esta margen vertical, pues si nosotros la copiamos hasta acá, que tendríamos la siguiente margen, ¿no? Entonces ya sabemos que los textos hacia los lados derecho e izquierdo no pueden salirse de esa margen, ¿no? De esa guía como tal. Y para complementar, pues vamos a tomar nuevamente esta margen que tenemos, en este es el papel, y básicamente aquí empezamos con aspectos tipográficos, ¿no? Y vamos acá a empezar a trabajar lo que es, vamos a acercarnos bien para que quede lo mejor posible. Primero que el texto como tal tendría hasta esta altura, ¿cierto? Como margen superior. Y si nosotros nos dirigimos a la parte inferior, este sería el borde de la hoja y simplemente lo subimos acá. Entonces fíjense que aquí ya tenemos establecidas nuestras primeras márgenes, nuestras primeras guías, de tal manera que podemos decir que son como una caja de texto, ¿no? Ahora, recuerden que yo les decía que las guías que van en vertical son como que las que mandan la parada, ¿no? Porque aquí es donde nosotros empezamos a identificar cuáles son los esquemas que tal vez algún periódico exige, tal vez algún periódico exige, ¿no? No es que nosotros lleguemos a semana a diseñar y queramos cambiar toda la diagramación de semana, no. Cuando uno llega a trabajar, por ejemplo, a la revista Semana, ya hay una retícula, ya hay un componente de diseño en cuanto a guías, ¿no? Y el diseñador básicamente tiene que llegar y adaptarse a ellas, ¿vale? Entonces,
Fijémonos que siguiendo con ese esquema de las guías en vertical, hay una serie de textos, ¿no? Esos textos, si nosotros copiamos esta guía, mire que esta primera columna de texto llega hasta ahí, ¿no? Entonces mire que tendríamos otra guía en vertical, ¿no? Posteriormente tenemos acá otro texto, otro texto, otro texto, otro texto, ¿cierto? De manera que tenemos que seguir trabajando esas guías en vertical igual. Recuerden que entre columna de texto y columna de texto tiene que haber un espacio, ¿no? Ese espacio se llama medianil. Y en InDesign, que InDesign evidentemente es un programa para elaborar esta cuestión de guías, el medianil uno puede darle una medida, ¿no? Entonces puede ser 0,5 milímetros, puede ser, bueno, un centímetro ya creo que sería muy ancho. Ya más de un centímetro, pues el medianil quedaría como casi un estilo de columna, ¿no? Entonces por lo general el medianil va entre 0,5 milímetros a un centímetro, pero cabe resaltar que ya un centímetro ya es mucho, ¿listo? Entonces este espacio que tenemos entre texto y texto se llama medianil. Este espacio que tenemos acá, ¿sí? Este espacio es el medianil. De tal manera que, bueno, aquí nos quedó mal cuadrado, aquí hay que correrlo un poquito. Ahí está, ¿cierto? Tenemos una columna. Ahora, si nosotros seguimos generando esas columnas, pues bueno, vamos a tomar aquí nuestra guía. Llegaría hasta acá, ¿cierto? Luego tomaríamos la siguiente que ubicaríamos lo que es el medianil, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a coger estas dos, caben ahí perfectamente, estas dos caben perfectamente y estas dos caben acá perfectamente, ¿listo? De tal manera que aquí ya identificamos las columnas. Entonces les pregunto, ¿cuántas columnas tenemos acá en este periódico? 6 columnas, es correcto, ¿no? Hay periódicos que tienen 6, otros que tienen 5. Como le digo, ya son estamentos y reglas de ya estos diarios como tal, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 6 columnas. Creo que todos hemos visto los clasificados en el periódico, ¿no? Cuando uno va a buscar una casa, un carro o va a buscar un trabajo, ¿sí? Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha pautado alguna vez un periódico? O sea, como que voy a vender mi casa, entonces voy al periódico y voy y pregunto cómo pauto en los clasificados. ¿Alguno de ustedes ha hecho ese ejercicio o ha acompañado a alguien a hacer ese ejercicio? Lauret dice que no, María Camila Méndez dice que no. Bueno, es común porque hoy en día casi que no se hacen las nuevas generaciones. Si yo quiero vender algo, pues para eso tengo Mercado Libre o LX, ¿no? Pero anteriormente, cuando no existía eh, estas, estas herramientas, pues uno tenía que dirigirse al periódico donde lo hacían y uno iba y decía, necesito hacer un aviso. Y lo primero que le preguntaban era, bueno, el aviso debe tener cuántas columnas por cuántos centímetros, ¿no? Si recordamos bien estos anuncios de clasificados que todos los hemos visto en algún momento, fíjese que el mayor común denominador es este aviso chiquitico, ¿no? Un cuadradito pequeño donde va a haber información clave para poder vender, ¿no? De tal manera que ese es el espacio más económico. Y cuando se lo venden, ese espacio es de una columna por un centímetro, ¿sí? Entonces, básicamente, si ya tenemos esta retícula y vamos a pautar en ese periódico, pues él me va a decir, a ver, ¿esto cuánto tiene? Acá. Eh, nos va a decir, tiene su aviso, va a ser el más económico. Vamos a poner aquí un color. ¿Sí? Su aviso va a tener una columna por un centímetro, ¿no?
que sería como el espacio más pequeño. Así es como se vende y como se empieza a diagramar ese saber, ¿listo? Entonces, columnas por centímetros. Y bueno, eso sucede con los clasificados. Ya ese clasificado que uno ve, que es re grande, pues es una columna por tantos centímetros, ¿no? O incluso, en ocasiones son dos columnas por tantos centímetros, ¿no? Puede ser alargado, puede ser cuadrado. Así es como funciona esa parte de pautar en este modo, ¿listo? Pero bueno, como no estamos haciendo clasificados, pues estamos viendo aquí la diagramación, pero como les digo, hace parte de cómo pensar estos elementos en un periódico, ¿no? Eh, Ahora, ya que tenemos identificado lo que son las guías eh, en vertical, fíjense que si nosotros hacemos este ejercicio, nos ubicamos acá, tomamos estas guías en vertical que hicimos en esta página, entonces yo les pregunto, si yo copio estas mismas guías y las pongo en la otra página, ¿será que casan o no casan? ¿Ustedes qué creen? Joan dice que sí, todos dicen que sí, claro, porque es la misma diagramación, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio, aquí los copiamos y mire que casan perfectamente, ¿no? Entonces, eso es importante porque ya estamos determinando muy bien cómo es la diagramación de ese periodo, ¿listo? Entonces, una vez que ya tenemos esas guías en vertical, pues nos vamos a ir con la parte horizontal. En la parte horizontal sí podemos ser un poco más flexibles, ¿no? Porque podemos dejar muchas guías en diferentes medidas. Caso contrario, lo que sucede con las verticales. Si yo muevo una de estas guías en vertical, pues obviamente ya empiezo a descuadrar esas columnas de texto. ¿Listo? De tal manera que vamos a empezar a identificar lo que son las guías en horizontal. ¿Listo? Entonces aquí sí nos vamos a acercar bastante. A ver si nos podemos acercar más. Vamos a quitar esto para eso, ahora sí. ¿Listo? Entonces venimos con pues, la parte del texto, ¿no? Este básicamente sería el título de mi publicación. Entonces llegamos y determinamos que nuestro título pues va a estar en esta caja. ¿Listo? Recuerden que como existe un espacio que se llama media nivel entre columna y columna, pues a nivel horizontal también debemos dejar ese tipo de espacios, ¿no? Para dejar respirar la pieza gráfica. De tal manera que, mire que este espacio pues lo tenemos determinado por esta franja de color negra y esa franja pues también debe tener un ancho específico, ¿cierto? Entonces que ahí ya tenemos título en este sector, el espacio en este sector y finalmente esta línea que divide lo que es el texto con el resto de publicación. Fijémonos que aquí hay unos textos. Estos textos por lo general son esa información que dice, esta es la versión del domingo 24 de diciembre, eh, edición especial y bueno, tal vez la página de internet donde está. Aquí nosotros también debemos trabajar lo que es esas guías en horizontal, ¿listo? Por lo general, estos textos informativos están escritos con versalitas, ¿no? ¿Sabemos lo que son versalitas? Ahí en el chat, por favor. Creo que no estoy mal si una vez lo tocamos en clase. Lizeth dice que no. ¿Alguien más sabe lo que son versalitas? Angie dice que no, no. Ok. Las versalitas, en pocas palabras, son mayúsculas en el espacio de las minúsculas, ¿no? Entonces, mire que aquí tenemos este texto, ¿sí? Ya estas guías nosotros las dominamos muy bien. Tenemos lo que es descendente, línea base, X y ascendente, ¿cierto? De tal manera que si yo tengo una mayúscula, como es la L ocupa X y también ocupa ascendente, ¿cierto? Y si nos vamos a la O, a la R, a la E, a la M, pues estas letras ocupan
la altura X porque son minúsculas, ¿no? La versalita es esta, ¿no? Si nosotros tenemos acá una A mayúscula que cuando la escribimos es de este tamaño, la versalita es una minúscula dentro de X, ¿no? Entonces es una mayúscula más chiquita. A eso se le llaman versalitas, ¿listo? Entonces no sé si eso lo habrán visto en algún libro o algo por el estilo. Si no lo han visto, pues lo recomendable es que parte del ejercicio es que tienen que ver libros, tienen que ver revistas y empezar a identificar, ¿listo? Entonces estas son las versalitas, minúsculas, mayúsculas en el tamaño de las minúsculas, ¿listo? Entonces volviendo acá, nuevamente, esto estaría en versalitas. Acá, bueno, vamos a dejar esta otra guía, ¿sí? Y el espacio aquí empezaríamos a determinar este subtítulo, ¿cierto? Que básicamente esto llegaría hasta acá, ¿cierto? Y fíjese que aquí ya tenemos un espacio entre lo que sería el texto con un elemento nuevo que sería una imagen, ¿no? Trabajar las imágenes. Entonces fíjese que acá venimos y lo cuadramos, dejamos el espacio y sería la primera línea en horizontal donde tocaría una imagen, ¿no? Nuestra siguiente guía en horizontal sería ya al final de la imagen, ¿cierto? Fíjese que acá hay un pequeño texto. Ese texto también debe llevar esa guía y finalmente donde empieza nuevamente el texto, ¿no? Fíjense que aquí tenemos nuevamente una división, ¿sí? Entonces, finalización del texto, que sería esta, ¿sí? Esta pequeña línea que si nos damos cuenta es es un común denominador de la diagramación de este periódico y finalmente dejamos ese espacio para la siguiente línea horizontal para la imagen, ¿no? Esta imagen finaliza hasta acá. Esta imagen con respecto al texto llega hasta acá, pero fíjese que nuevamente tenemos este pie de foto que también debemos identificar, ¿no? Y fijémonos que en pocas palabras tendríamos esta diagramación o esta retícula con respecto a, a la diagramación de este texto, ¿no? Fíjense que lo que yo les decía a nivel horizontal, pues se pueden jugar bastantes cosas, ¿no? Porque si nosotros pasamos esta misma retícula acá, pues obviamente los verticales sí van a cuadrar, pero los horizontales no. ¿Por qué? Porque miren que esta foto está un poco más abajo, esta foto está un poco más arriba con respecto a esta página, ¿no? Entonces aquí es cuando empezamos a mirar que a nivel horizontal sí podemos empezar a jugar. Entonces vamos a hacer la de esta página. Entonces tenemos acá lo que son este subtítulo. Dice que de aquí en adelante es donde empieza el texto, incluso aquí están alineados también estos titulares, ¿sí? Acá vamos a definir dónde termina este texto y dónde empieza lo que es la imagen, dejando este espacio, donde finaliza la imagen, ¿sí? El pie de foto, nuevamente esta línea que es peculiar de este periódico, nuevamente la caja tipográfica de este texto, el espacio que hay con respecto a esta imagen, hasta donde llega la imagen, el pie de página y donde empieza este otro texto y obviamente donde finaliza, ¿no? Ya hay otras personas que son un poco más precisas y es empezar a identificar, digamos, el espacio que puede existir, perdón, el espacio que puede existir, por ejemplo, entre lo que es este texto acá, ¿sí? El espacio y nuevamente el texto. Esto se repetiría también de esta forma, ¿sí? Entonces, que aquí tendríamos
esta guía acá y finalmente esta guía. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya tendríamos esta parte de diagramación. ¿Listo? Entonces lo que yo quiero es que de aquí en adelante, cada vez que nosotros veamos un periódico o una revista, que vamos a hacer el ejercicio de la revista, lo ideal es que empecemos a verla con estas guías, ¿no? Empezar a imaginarnos estas guías, empezar a mirar cómo es la construcción, ¿listo? Que con el ejercicio que vamos a hacer a continuación, pues lo va a complementar, ¿listo? Entonces vamos a hacer aquí un cuadrado. Tiene que este cuadrado vamos a decirle que tenga, a ver, un color naranja, ¿sí? Pero que no tenga línea, importantísimo que no tenga línea. Y bueno, a este le vamos a decir que tenga una opacidad del 60%, 66%, ¿listo? Entonces mira aquí que tenemos texto, ¿cierto? Copiamos este. Aquí también tendríamos texto. Si lo pasamos acá, tendríamos texto, ¿cierto? Y bueno, aquí viene como las partes más interesantes donde empezamos a definir qué. Perdón, no se copió. Listo, ahora sí. Y acá tenemos nuestra primera columna de texto, ¿cierto? Entonces miren que todo lo que está en ese color es texto. Tendríamos otra columna de texto, otra columna de texto, otra de texto. Recuerden que en este caso son 6 columnas de texto. Y aquí tenemos todo el texto, ¿cierto? De tal manera que si tomamos esto y lo copiamos acá, pues vamos a tener nuevamente estas columnas de texto, ¿listo? Entonces acá simplemente tocaría esta, y el texto estaría hasta acá. Y pues bueno, finalmente tendríamos acá este otro texto. Entonces todo lo que está en naranja es las columnas de texto, ¿cierto? Y vamos a generar acá, vamos a tomar este otro cuadrado y vamos a ponerle un color rojo, que se diferencie. Aquí, este color rojo, y el rojo va a identificar lo que son las fotografías. ¿Listo? Entonces, tenemos eso. Entonces, fíjense que incluso la fotografía también está dividido en columnas. En este caso, ¿en cuántas columnas estaría la fotografía, chicos? ¿En cuántas columnas creen que estaría la fotografía? En 4, ¿cierto? Entonces la foto le dicen debe hacerla en 4 columnas. Chicos, nosotros en vectorial ya vimos la regla y las guías. Pregunta ahí random. Sí, ok, entonces eso ya lo entiendo, ¿no? Entonces aquí tendríamos 4 columnas por más o menos unos 5 centímetros, ¿sí? 4 columnas por 5 centímetros. ¿Sí? Y si hacemos ese mismo ejercicio, aquí tendríamos la otra imagen. Aquí ubicamos bien. Y nuestra siguiente imagen estaría acá. Esta imagen ya sería de 3 columnas, ¿cierto? Y vamos a decir más o menos por cuánto. 3 columnas por 4 centímetros, más o menos 4 centímetros larguitos. Y fíjense que esta es la forma en que yo quiero que ustedes empiecen a ver
ya lo que son cualquier tipo de publicación, ¿no? Recordemos eh, los avisos esos que pegamos en las carpetas en el primer corte, que muchos de ellos ni siquiera tenían este sistema de diagramación, ¿no? Es importante que ustedes empiecen a pensar en la organización y la diagramación de todo lo que ustedes hagan, sea una pieza gráfica pequeña o sea una pieza gráfica grande. Siempre, regla de oro, tienen que ver esta forma de retículas en cualquier publicación, ¿no? Porque es lo que me permite organizar, ¿no? Ah, no, es que yo quiero que la fotografía es en estas 4 columnas, ¿sí? Empezar a mirar dónde quiero que estén esos elementos. De hecho, esa va a ser la continuación de la siguiente clase de hoy en 8 días, ¿no? Eh, de hecho, también les voy estoy buscando un libro que se llama Diseñar con y sin retícula, pues lo tienen que leer. De hecho, les pregunto cómo les fue con la lectura del libro del trazo. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí leyeron el libro del trazo? Chicos, no. ¿Y por qué no? Es una lectura fácil, ¿no? O sea, igual tienen que leerlo porque puede que en alguna clase se haga alguna pregunta, se realice algún pequeño quiz, eh, y pues obviamente va enfocada ese libro y obviamente diseñar con y sin retículas, ¿no? Eh, Chicos, el material que se coloca ahí es importante, ¿no? Eh, pues me tomé el trabajo de descargárselo y el resto, Lauret, bueno, sí dio la cara y dijo que no, y el resto sí lo leyeron, no lo leyeron, no lo leyeron, no lo leyeron, no lo leyeron. A ver, chicos, esto es un compromiso, ¿no? Yo perfectamente pude haberles dicho, léanlo y consígaselo como quieran, si lo consiguen. Yo me tomé el trabajo de descargarlo, de dárselo. Y chicos, si ustedes no leen un libro tan básico y tan rápido de leer, créanme que de aquí en adelante pues les va a dar duro porque tienen que leer muchísimo. El diseñador que no lee o explora o ve algo distinto, es muy difícil que sea un buen diseñador. Entonces, ahí el trabajo se les va a ir acumulando. Ya tienen que leerse el libro uno, el del trazo, el libro de diseñar con y sin retículas. O sea, ya van 2 libros acumulados, ¿no? Y pues bueno, van a tener que ver una serie de, de documentales y van a tener que hacer trabajos acerca de ellos. Y chicos, si el tiempo y el trabajo se les empieza a acumular, luego están diciendo que dejan mucho trabajo, pero recuerden que yo les dejé una semana casi libre que pudieran haber tomado ese libro y leérselo en 2 horas. Entonces, chicos, pilas con eso, ¿no? O sea, aquí no estamos de paseo, sino cumpliendo y siendo responsables. Y bueno, complementando acá, pues esta fotografía tendría 2 columnas, más o menos como por 4 centímetros, y tendríamos acá otra fotografía que tendría 3 columnas, más o menos con unos 4 centímetros también. Entonces, que tenemos ya la diagramación de SPT. ¿Listo? Preguntas con el periódico, con las retículas del periódico. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a pasar a lo que es la revista. Cuando en una columna hay texto arriba, por ejemplo este título, no, eso ya es cuestión de diagramación de la tipografía. Lo que uno hace es tomar la caja de texto, donde está todo este texto, incluso este texto largo, y ahí es donde uno empieza a acomodarlo, ¿no?
ahí sí ya es cuestión ya de trabajar lo que es el interlineado y espacios. ¿Sí? Sí, Joan. Sí, con espacios, es correcto. Ahorita les voy a mostrar algo que estoy diagramando, no en Illustrator, sino en InDesign, para que tengan más o menos eh, cómo trabajar. Joan dice, "Ah, listo, sí, las cajas de texto". Entonces, cuando uno está diagramando en InDesign, bueno, aquí en, en Illustrator, pues lo que uno hace es básicamente tomar y hacer, perdón, tomar y hacer una caja de texto, ¿cierto? La cual tenemos acá, y este texto pues obviamente tenemos que acomodarlo a la caja de texto, y pues esto está 12 puntos, vamos a poner unos 7 puntos, ¿cierto? Y esta caja de texto, digamos, bueno, aquí control C, me va a adelantar un poco, control B, control B, control B, control B, control B. En ocasiones si se fijan que cuando ustedes hacen un texto largo en una caja de texto, aparece este más, y este más me está indicando que hay más texto que está por fuera de esa caja de texto. Entonces lo que uno hace es darle clic acá, perdón, darle clic acá y mírenlo, este cursor que apareció, a ver si lo podemos ampliar un poco, este cursor, y lo que uno hace es decirle, oiga, venga, ese texto que quedó por fuera, o sea, de aquí para abajo, pues necesito que me lo aplique en esta otra caja, perdón, en esta caja de texto acá. ¿Listo? Entonces mire que él se lo va acomodando según la caja de texto que quiere, ¿no? Illustrator lo trabaja muy bien, pero InDesign lo trabaja mucho mejor. ¿Listo? Es un texto desbordado, es correcto. Es ese texto que queda oculto, pero está ahí. ¿Listo? De tal manera que eh, eso va a relacionar con lo que son las columnas, ¿vale? Igual, eso lo van a empezar a explorar ya con el siguiente ejercicio que van a tener que hacer. ¿Listo? Ahora, nos vamos con lo que es la revista, ¿vale? En la revista, pues también tenemos esa premisa de que la margen es lo primero que tenemos que identificar, ¿no? Entonces tenemos acá esta margen, ¿listo? Tenemos la vertical, una horizontal, otra horizontal, y acá vamos a tomar esta otra, ¿listo? Si nosotros llegamos a tomar estas guías que acabamos de hacer y las copiamos, pues evidentemente van a casar con la siguiente página, ¿no? Fíjense que en las revistas también tenemos otro factor importante que sería el de la paginación, al igual cuando estemos haciendo un, eh, un libro, ¿no? Recordemos que el libro a veces tiene paginación, a veces tiene pie de página, tiene citas, tiene el pie de foto, bueno, una cantidad de elementos que también hay que referenciar. Pues mire que a primera vista, ¿qué es lo que ustedes empiezan a determinar en la diagramación de esas dos páginas de revista? ¿Qué es lo primero que identifican? Hablando de guías, ¿no? Entonces, porfa, ahí en el chat, coméntenme qué es lo primero que ven en cuanto a guías. Chicos, ¿qué ven? Antes de continuar, ¿qué es lo primero que ven en guías en esa doble página de revista? Joan dice que hay tres columnas. Es correcto. Ya fíjese que el ojo ya empieza a identificar eso. Tiene tres columnas, ¿cierto? Aquí Lauren también dice tiene tres columnas. Y si se fijan, la diagramación de las revistas, eh, las guías de la imagen, sí. Fíjese que aquí está, con esta imagen, Lauret, esta imagen que está por fuera de la primera margen, ¿no?
Entonces, eso es un factor interesante y es que ya empezamos a identificar muy bien la diagramación, ¿listo? También hay texto corridos, sí, hay textos corridos, incluso hay textos que están ya encima de otros. Bueno, eso ya va a cuestión de lo que es la diagramación. Y cuando estamos trabajando en revista, pues la revista puede ser un poco más flexible, ¿no? En cuanto a que hay algunas revistas que se salen como de todos los patrones reticulares de un tema o de una temática de la revista, ¿no? He visto algunas revistas que no tienen simplemente guías en horizontal ni guías en vertical, sino también tienen unas guías en diagonales, ¿no? Y a partir de esas diagonales es que empezarían a trabajar lo que es los textos, acomodarlos en esas diagonales, ¿no? Entonces, importante, vean varias revistas, vean muchas revistas, ¿listo? Entonces vamos a empezar a identificar lo que son inicialmente estas tres columnas. ¿Cómo se llama el espacio que hay entre columna y columna? Este espacio. A ver, chicos, si están tomando apuntes. ¿Cómo se llama el espacio? Este espacio que hay entre columna y columna. Medianil, es correcto. Entonces, tomamos nuevamente estas dos y las ponemos acá. ¿Listo? De tal manera que si tomamos estas columnas que trabajamos acá y las ponemos acá, casan perfectamente. ¿Listo? Ahora, fíjense que tanto en revista como en periódico vamos a trabajar también estilos de página, ¿no? Van a haber unas páginas que se van a usar para inicio de capítulo, otras páginas que se van a usar para textos corridos, hay otras páginas donde se va a dedicar texto e imágenes, ¿sí? Empezar a pensar cómo iría esa diagramación. Entonces, por ejemplo, acá, evidentemente tenemos una imagen bastante grande, ¿sí? Donde podemos determinar que esa imagen puede ser el inicio, ¿sí? de el inicio de un capítulo, el inicio de algún texto, de manera que esto se puede dedicar exclusivamente para ese espacio, ¿no? Y finalmente tenemos acá lo que son las cajas tipográficas, ¿no? En este caso, mire que tenemos una margen, pero la revista como tal decidió que los textos empiecen con esta margen, ¿no? De tal manera que toda la revista en la parte superior va a tener este espacio, toda la revista en la parte derecha va a tener este espacio. Y bueno, aquí nos faltaría tomar estas dos guías y cuadrárselas con lo que sería la paginación, ¿sí? O el folio, ¿no? El folio es la numeración de las páginas, ¿listo? Y tendríamos eso, pero aquí sucede algo, ¿sí? ¿Qué sucede con esta imagen? Mire que esta es la guía de la margen derecha, ¿cierto? Y bueno, la página de la revista llega hasta acá, esta línea negra que tenemos. Hagan caso omiso de esta parte blanca y esta parte negra, ¿listo? La revista llega hasta acá. Fíjense que la imagen como tal, vamos a tomar uno de estos y lo vamos a copiar acá para seguir con los mismos colores. Fijémonos que la imagen, esa sería la imagen con la guía, ¿listo? Pero miren que la imagen se está saliendo, ¿no? Llega hasta el final de la página, ¿sí? Esto es muy común en muchas revistas y es que yo creo que ustedes se han fijado que algunas imágenes salen de la revista, van hasta el borde, hasta el límite de la revista, no hay ningún espacio en blanco, sino es la impresión hasta el borde de la revista. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Chicos, ¿sí lo han visto o no lo han visto? Ok, sí, es algo muy común. De tal manera que vamos a mirar acá una cosa. ¿Recuerdan cuando nosotros estamos abriendo el documento de Illustrator? Él nos da una opción de sangrado, ¿cierto? Que básicamente el sangrado es esta línea en rojo que tenemos acá.
El sangrado no solo lo vemos en Illustrator, sino también lo vamos a poder determinar y colocar en InDesign, ¿no? Entonces, aquí estoy ahora en InDesign para mostrarles cómo es el entorno gráfico de él. ¿Listo? De tal manera que cuando, cuando uno diagrama una revista, por lo general, y bueno, uno no sabe, uno toma la imagen y la deja al borde de mi área de trabajo, como lo acabo de hacer acá. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno imprime, y esto también va enfocado con lo que son la configuración de las impresoras, y creo que nos ha pasado, ¿no? Que cuando imprimen, a pesar de que dejan la imagen al borde del área de trabajo, cuando imprimen, les queda este espacio en blanco. ¿Qué les ha sucedido? Es un mal común que sucede cuando uno imprime. ¿Sí les ha pasado eso? Que cuando imprime les deja ese espacio en blanco. Bueno, como es impresión digital, no es una impresión bastante avanzada, pues tal vez les va a salir así. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando imprimen y les sale esa línea blanca? Tomar un bisturí y una regla y quitarse. ¿Listo? Correcto, recortarles. Para que no suceda eso, ya a nivel impresión, recuerde que aquí también se vincula lo que es la parte del diseño y la parte de impresión. Nosotros debemos estar pensando en pro del diseño y también estar pensando en pro de cuál sería el resultado final. Si es para una página web, pensar en todos los delimitantes y todas las características que debe tener para web, o si es para impresión, todas las características que uno debe tener en cuenta para impresión. Entonces, cuando uno hace un trabajo para impresión, pues lo ideal es que las imágenes vayan hasta la línea del sangrado, ¿sí? Que queden hasta acá. De tal manera que cuando se imprima, puedas tener certeza de que cuando pase la cuchilla, pues me va a recortar eso y no me va a dejar espacios en blanco. ¿Listo? Entonces, a ver si ya abrió aquí InDesign. Les voy a mostrar aquí este ejercicio. A ver si lo abre acá. Entonces, este es el entorno gráfico de InDesign. Pero no se puede dejar al borde. Si lo dejan al borde, puede que cuando impriman le deje ese espacio en blanco. Como les digo, estas son cuestiones de configuración también de la impresora, ¿no? Recuerden que cuando ustedes van a imprimir una pieza gráfica pequeña, pues ustedes la imprimen en impresión digital, o sea, en Auros, en la comercial papelera. Pero cuando ustedes van a imprimir un libro y ese libro tienen que sacar 500 libros, pues uno lo hace por offset. Y en offset sí deben colocar todas las imágenes sangradas, ¿no? Pues por eso aquí les estoy mostrando este ejemplo. Es el entorno gráfico de InDesign, o sea, Buenil, gracias, que es Buenil, Lisette. Entonces, sí, recomendación. Si van a trabajar, o sea, Illustrator e InDesign me dan la opción del sangrado, pues hay que usarla, ¿no? Entonces, todas las imágenes que ustedes realicen, háganle el sangrado, háganla más grande y sáquela hasta esa línea roja del sangrado, ¿listo? Entonces, este es el programa con el cual ustedes se van a enfrentar ya el otro semestre, que es Adobe InDesign. Es un programa muy completo, tiene una cantidad, pero una cantidad de herramientas enfocadas a lo que es el diseño editorial. De tal manera que, bueno, este ejercicio fue hacer o realizar una postal, ¿no? Entonces la postal era acerca de un libro de Gabriel García Márquez que sacó el Instituto Caricuervo. Entonces fijémonos acá en la esquina. Esta primera guía, si la alcanzan a ver, esta primera guía es mi caja tipográfica, ¿sí? En ella están todos los textos. En pocas palabras, es mi margen. Mire que los textos llegan hasta acá. Si hubiese puesto un texto al lado izquierdo, el texto llegaría hasta aquí. Mire que no me estoy saliendo de ella. Es mi caja tipográfica. Ahora, si nos vamos acá nuevamente, entonces esta guía es la caja tipográfica y esta línea en negro que tenemos acá es el borde de la hoja, ¿sí? Es el borde o la esquina de la postal. Y
Perdón, se me fue por acá. Y este otro borde, adivinen cuál es. Adivinen cuál es este otro borde. El último, el de afuera. ¿Cómo se llamaría eso? Entonces sí tengo caja tipográfica, esquina del formato que estoy trabajando. ¿Cómo se llamaría este, chicos? Les estoy preguntando. Sería el sangrado, es correcto, ¿vale? En InDesign me da una opción bastante interesante, una opción curiosa, es que, perdón, vamos a ampliar esto para que se vea más grande. InDesign me da la opción de mostrar estas guías, ¿no? La caja tipográfica, el borde del papel y el sangrado. Entonces me da la opción de mirar mi pieza gráfica con sangrado y ya cómo se vería más o menos en la impresión. Entonces mire, con sangrado en impresión, con sangrado en impresión. ¿Listo? Ese es el espacio que básicamente se recortaría al momento de impresión. Entonces la impresión quedaría así. En el digital quedaría así con el sector de sangrado. Eso funciona también con imágenes y también funciona con esos elementos de color. Cuando uno quiere colocar un color en toda la publicación, mire que en este caso estoy trabajando este rojo, ¿cierto? Mire que acá tendríamos mi caja tipográfica, este símbolo que es un florón, incluso se sale, ¿sí? Tengo mi caja tipográfica, el borde de la postal y el sangrado. Y fíjense que el color rojo también lo sangré. Incluso esta parte de la tilde también quedó sangrada, ¿no? Entonces, fíjense cómo se vería con sangrado y ya cómo se vería con ya el impreso, ¿no? Tenemos esto, tenemos esto. Impreso, digital. Impreso, digital, ¿no? Entonces mire que esto es una de las cosas chéveres del diseño gráfico, es que uno tiene que tener como esa visión, ¿no? Cuando uno empieza a diseñar, básicamente uno tiene que diseñar con estos parámetros, pero también debemos estar pensando en cómo va a quedar. Ay, mire, si yo saco esta parte del florón de este signo, mire que él va a salir incluso el sangrado, pues si lo recorto, pues va a quedar de esta forma, ¿sí? De hecho, eh, vamos a abrir acá. No. A ver, ¿dónde está una página libre? A ver, minimicemos esta. Vamos a mirar acá. Escritorio, no, a documentos, grabación, y acá tendríamos, creo que es este es. Entonces este es el PDF que se generó para impresión, ¿sí? Este no es, esta es una tarea que tengo que hacer. Esta sería como una visualización de cómo sería el archivo. Este como ventana, ya, ahí está. Cómo se vería el archivo, ¿no? Entonces, aquí hay una cantidad de elementos, ¿no? Aquí me está mostrando toda la parte de escala de grises y los colores o la paleta de colores que se trabaja, ¿no? Recordemos que aquí estamos hablando de las dos páginas, de esta y de esta, ¿sí? Fíjense que todos estos parámetros, yo creo que ustedes han visto todas estas guías, todos estos colores que a veces en revistas y periódicos se alcanzan a salir, pero lo que me interesa es esta línea que tenemos acá, esta línea que tenemos acá, y estas mismas se repiten en cada esquina. Entonces mire que si nosotros trazamos una línea vertical de aquí hasta acá, pues eso es lo que se va a recortar. Por ahí va a pasar la guillotina o la cuchilla para dejar el tamaño total. De tal manera que si miramos este elemento, a ver si no sé si lo puedo acercar, si lo puedo acercar. Entonces,
si tomamos esta línea de corte y esta línea de corte y la unimos y hacemos un cuadrado, la esquina de estas dos líneas sería la esquina de la postal, lo que veíamos anteriormente en el digital. Y esta esquina que tenemos acá sería la esquina de el sangrado, ¿correcto? Entonces cuando pase la cuchilla todo esto va a quedar desperdiciado, esto no se va a usar, se va a usar es desde la intersección de esta esquina hacia adentro, ¿sí? Entonces son cuestiones ya de diagramas, ¿no? Y de igual forma sucede acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que la tilde del corazón se cortaba? Pues si trazamos esta línea sería el borde de la postal y lo que hay por fuera de ella sería el sangrado. ¿Listo? Entonces a eso hago referencia con el sangrado. ¿Listo? ¿Preguntas con respecto a eso? Chicos, preguntas, ¿no? Listo. Entonces, ya volviendo a este ejercicio, pues esta imagen está totalmente sangrada. Y bueno, si seguimos acá colocando pues nuestra diagramación, y tendríamos este que es texto, texto y otro texto, ¿cierto? Y bueno, nos faltarían, que serían estos tres cuadros de texto donde ya identificamos, por ahí lo decían ustedes, tiene tres columnas de texto. ¿Listo? Entonces, uno de los ejercicios que tienen que realizar es que lo van a hacer ahorita. Váyanse a la biblioteca que ustedes tienen ahí en sus casas, donde tengan todos los libros, y busquen unos 2 o 3 libros y empiecen a mirar qué margen tiene arriba, qué margen tiene abajo, cuántos de esos libros tienen la misma margen arriba y a los lados, o cuál es la medida usual, ¿no? Más margen arriba, menos margen abajo, más margen a la derecha y menos margen en las páginas internas, ¿no? Esto es un ejercicio de observación y es algo que sí o sí tienen que ustedes empezar a mirar porque es la cuestión de observación al momento de diagramar, ¿no? Ahora, también debemos tener en cuenta que la diagramación de los textos, estos también tienen que estar asociados con el contenido de la revista, ¿no? Con el contenido del periódico. Profe, en los cómics es igual y en las novelas gráficas es... No, también se supondría que en cualquier elemento editorial debería existir esto. Si no lo hay, pues puede haber un problema de diagramación y diseño, ¿no? Claro está, en los cómics, eh, si nos ponemos a mirar los cómics, por lo general siempre están en columnas, en dos, recuerden que una columna también es válida, y a través de ellas empiezan a hacer diagonales, ¿no? Los cómics yo he visto que tienen, eh, digamos, tienen estas tres columnas donde están los planos del cómic, pero he visto algunos cómics que, por ejemplo, se parte de esta forma, ¿no? Entonces aquí hay una imagen que da esta forma, aquí da otra imagen que da esta forma y otra imagen que da esta forma, ¿no? Entonces fíjense que en los cómics también y en las novelas gráficas pues deberían haber más diagramación, ¿no? De hecho, ese libro que yo les dije, diseñar con y sin retícula, pues ahí nos dan la opción como de lo rígido que puede ser diseñar con retícula, pero también de lo libre que puede ser diseñar con una retícula totalmente libre, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio, por ejemplo, Joan. Si tiene algún tipo de cómic, pues revíselo y empieza a mirar si hay ese tipo de diagramación. Ahorita voy a buscar un cómic que tengo por ahí y lo analizamos. ¿Listo, Joan? Listo. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. El contenido de los periódicos y de las revistas, pues también deben estar enfocados en pro del diseño, pero ese diseño tiene que ser único y debe ir enlazado con la temática de o el contenido de ese periódico, de esa revista, ¿no? Todos han visto este periódico que se llama Portafolio. ¿En algún momento vieron ese periódico? Creo que viene con El Espectador, si no estoy mal, que son como unas páginas azules, ¿sí? ¿Quién se ha leído una página de ese periódico? Portafolio. De verdad yo no.
no la he leído porque son columnas llenas de texto. Y pues básicamente ese periódico está hecho para empresarios, ¿sí? Para banqueros, ¿sí? Sí, cosas muy de economía, ¿no? De tal manera que cuando uno ve una revista o algo, un periódico, pues uno busca como diseñador, ¿no? Busca el color, busca la imagen, ¿sí? De tal manera que eso ayuda también. No es lo mismo diseñar para el tiempo que para el espectador, ¿no? Son dos cosas distintas. Por ejemplo, en revista no es lo mismo diseñar la revista TV y novelas a diseñar la Soho o diseñar la Rolling Stones, ¿cierto? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la diagramación y el contenido y la dinámica de la revista pues son únicos, ¿no? Eh, Todos han visto, por ejemplo, el periódico El Espectador. ¿Se han visto una página del periódico El Espectador? Para mí El Espectador, saliéndome de toda la parte política, que si son de derecha, izquierda, de arriba, de abajo, de centro, eso no me interesa aquí, me interesan las cuestiones gráficas, hago la aclaración. Eh, es uno de los periódicos que más me gusta ver en cuanto a diseño, y es porque la calidad de impresión que tiene El Espectador es muy buena con respecto a otros periódicos. Si tienen la oportunidad de ver una página del Espectador y comparar una fotografía del Espectador con una fotografía del El Tiempo, una fotografía del ADN y una fotografía del Publímetro, la calidad de la impresión del Espectador es genial, es única, los colores son muy vivos y por eso como que llama bastante la atención, ¿no? De hecho, El Espectador también fue el primer periódico en Colombia que se atrevió a cambiar de formato. No sé si ustedes recuerdan a sus papás o abuelos cuando compraban el periódico, eran unas páginas grandísimas que eso tenían que extender muchísimo los brazos, ¿no? Pues El Espectador fue el primero en introducir el tamaño tabloide en sus periódicos, un formato un poco más pequeño, pero al igual grande para que quepa toda la información, ¿no? Y bueno, evidentemente pues la diagramación que tiene en cuanto a lo que son sus columnas es muy buena. Hagan ese ejercicio, búsquense una página de estos periódicos y compárenlas y van a mirar la cuestión de impresión, la calidad del papel incluso, ¿no? Porque cuando hablamos de papel periódico, los primeros papeles periódicos eran muy delgados, de tal manera que si le aplicaba muchísima tinta, pues el papel se iba a romper, ¿no? Entonces tenía que bajarle la calidad para que esas impresiones salieran mejor, ¿listo? Entonces fíjense que es una cantidad de elementos alternos que están enfocados en esto. No solo el diseño, sino también en cómo lo va a imprimir, en qué sustrato lo va a imprimir, ¿no? En ocasiones les va a suceder que hacen un diseño, hacer unas boletas para un concierto, ¿sí? Pero entonces la boleta tiene que ser un material que sea grueso, que sea resistente, no lo vamos a imprimir en una Jabón 28 porque se daña rápido. Entonces el diseñador también tiene que estar en pro de decir, oiga, venga, eso lo vamos a hacer en una palina de 100 gramos, un propalcote de 95, ¿sí? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, cuando vean esa asignatura de artes gráficas, o simplemente como diseñador uno puede irse a la consola de papelera, puede irse a Euroscopias y pedir la carta de papeles y ahí uno empieza a mirar, ¿sí? Entonces son muchos elementos que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces la moraleja es que de aquí en adelante nosotros cuando veamos un periódico o veamos una revista o veamos cualquier elemento de diagramación de publicación, llámese revistas, periódicos, afiches, pendones, pues nosotros empecemos a mirar estas formas reticulares que tienen, ¿no? Cómo están organizando la información, tanto imágenes como tipografía. ¿Listo? Ahora, una de las cosas que más me gusta en cuanto a lo que es la revista, si se han fijado, bueno, el periódico también, pero es más evidente en la revista, eh, las revistas de qué viven, chicos, pues aparte de una suscripción, aparte que la gente paga por comprarla, pero realmente de qué vive en la revista o qué viven los periódicos, ¿no? De la publicidad, es correcto, Cristian. Uy, Cristian hoy sí está pilas, ¿no? Carolina dice que de la publicidad, ¿cierto? Nos han preguntado
ADN y Publimetro, que es un periódico que lo regalan, ¿de qué vive, no? Pues viven básicamente de la publicidad, de las personas que pautan en esos periódicos, ¿cierto? La publicidad, yo no soy muy amigo de la publicidad. De hecho, cuando empecé a estudiar, cuando iba a estudiar, estaba entre si ser diseñador gráfico o ser diseñador publicitario, ¿no? Me fui por el lado del diseño gráfico. La publicidad me parece un campo muy bello, muy bonito. Creo que en este curso tenemos algunos publicistas o todos son gráficos. Chicos, publicitario, publicista, sí. Pues básicamente el publicista es el que busca la estrategia de venta, ¿no? Es el estratega, el que está ahí pendiente como de los negocios, de que se paute bien algo. Y bueno, personalmente admiro mucho la publicidad, pero no me gusta. Y a pesar de que no me gusta, eh, a veces me siento tonto porque caigo en ella, caigo en la publicidad, ¿no? Digo que no me gusta, pero me compro el producto que mejor publicidad tiene, ¿no? Porque me lo venden y llegan a mí, ¿no? Y ese es el objetivo del publicista. De tal manera que, pues, en torno a lo que es la publicidad, pues estamos hablando de lo que es marca, de lo que es identidad visual. Cuando ustedes vean esa materia de taller de identidad visual, se la van a gozar porque van a tener que crear una marca desde lo más básico, no lo básico, sino lo más elemental, que es el logo, ¿no? Yo les digo, ¿ustedes cómo reconocen a McDonald's? Les pregunto, ¿cómo reconocen a McDonald's? Por la letra M, ¿no? La M amarilla. ¿Cómo reconocen a Coca-Cola? Rojo y blanco, ¿cierto? Y la tipografía. Eso es marca, ¿no? De manera que una de las cosas que a mí me gusta ver, aparte de lo que es la tipografía, como que la segunda cosa a nivel académico que me gusta es la tipografía y me encanta admirar logos, ¿no? Me encantan los logos y pues los logos de cierta forma generan una marca, ¿no? Y esos logos y esa marca está implícita en la revista, ¿no? O en el periódico. O sea, cuando nosotros vemos un New York Times, el periódico, pues uno ya sabe qué es ese periódico por la diagramación. Si uno ve la revista Rolling Stones, pues uno sabe que esa diagramación es de la Rolling Stone y así sucesivamente, incluso es marca. Y dentro de la revista se trabaja mucha publicidad, ¿no? Eh, y bueno, la publicidad es factor de logos, de colores corporativos, de tipografías corporativas, bueno, de una cantidad de cosas, ¿listo? Eh, Complementamos esta parte con lo de la publicidad porque les voy a mostrar un video. Ese video tal vez a los publicistas, bueno, incluso a muchos diseñadores cuando lo muestro les encanta, se llama Logorama. No sé si alguno de ustedes ya lo vio en algún momento, chicos. ¿N? ¿Qué es N? Lisette. ¿No? Ok. Logorama es un cortometraje que sacaron, creo que ganó, o estuvo nominado a un Oscar. eh, Y yo no sé cómo hicieron para los permisos de las marcas y todo eso, pero les digo que es una sobredosis de logos. ¿Sí? Entonces parte del ejercicio que van a hacer ahorita cuando vean el video del logorama es que en una hojita o en sus cuadernos de apuntes van a hacer una lista de los logos que ustedes identifican. ¿Sí? Incluso hay unos logos que uno dice, en mi vida los he visto. ¿Vale? Entonces como les digo, es una sobredosis de logos. Ahora, hay que hacer unas aclaraciones, chicos. Ojo con esto. Es un cortometraje. Está contando una historia. La historia no es real. Es inventada, ¿sí? Eh, Cabe resaltar que el lenguaje que usan ahí en el video del logorama es un lenguaje un poco fuerte, ¿sí? Entonces pilas con el vocabulario, no se vayan a ofender ni nada por el estilo. Luego no vayan a escribirle allá al profe Ricardo Parra o al profe Gabriel Bernal. Es que el profe nos está poniendo videos donde dicen groserías. Sí, estoy haciendo la aclaración, ¿correcto? Entonces no se alarmen por eso. Y como les digo, es una historia que cuenta, ¿vale? Entonces, omitiendo esa parte del vocabulario, lo que quiero es que bueno, sí, que vean también la historia y que identifiquen la cantidad de logos. Y con ese elemento identificador de logos, pues hicieron una historia, ¿no?
¿Alguno de ustedes es fan de McDonald's? ¿Alguno es fan así a muerte de McDonald's, chicos? ¿O que le guste Ronald McDonald o algo así? No, porque pues McDonald's y Ronald McDonald's en el corto es el malo. ¿Listo? Entonces lo voy a poner ahí. Sí, se pueden poner audífonos, sería mejor, sería más chévere. Entonces vamos con el video. ¿Listo? Espero que les guste. Recuerden hacer la lista de la lista de ay, perdón, la lista de las marcas que ustedes alcanzan a identificar. Entonces voy a poner el video y necesito que me digan si escuchan bien el audio.